Buenas tardes. Continuando con la clase robot y sus clases derivadas, vamos a introducir dos conceptos centrales en la programación orientada a objetos: el polimorfismo y la vinculación dinámica. Las clases Coach, EcoRobot y FactoryKeeper especializan a la clase robot. Toda instancia de la clase Coach es también instancia de la clase robot. De manera análoga, los objetos de clase EcoRobot y FactoryKeeper son instancias de robot. Heredan sus atributos y métodos. No heredan su constructor. La raíz de la jerarquía de herencia es la clase Object. La clase robot hereda implícitamente de la clase Object. En Java, todas las clases, explícita o implícitamente, heredan de la clase Object. Los servicios provistos por la clase Object van a ser redefinidos o sobrecargados por las clases derivadas para implementar el comportamiento específico de cada una de ellas. La clase Coach extiende a la clase Robot, agrega un atributo, una consulta y redefine la consulta toString. La clase EcoRobot también extiende a la clase Robot, redefine el comando caminar y la consulta CanPasos. La clase FactoryKeeper extiende a la clase Robot, pero aún no la hemos implementado. Como no tiene relación con las clases Coach y EcoRobot, estas dos últimas clases pueden ser utilizadas aun cuando todavía no hemos implementado FactoryKeeper. En este ejemplo, cuando el objeto ligado a la variable C recibe el mensaje asistir, Java busca un servicio con esa asignatura en la clase Coach. Como la clase Coach tiene definido el comando asistir con esa asignatura, se liga ese método al mensaje. Cuando el mismo objeto recibe el mensaje caminar, Java busca un método caminar en la clase Coach. Como no lo encuentra, busca el mensaje en la clase padre. Coach hereda el comando caminar de la clase padre, de modo que el mensaje queda ligado al método definido en la clase robot. La clase EcoRobot redefine el servicio caminar. El método de la clase robot está derogado para las instancias de la clase EcoRobot. Cuando el objeto ligado a la variable E recibe el mensaje caminar, se ejecuta el método definido en la clase EcoRobot. Si en cambio el objeto ligado a la variable R recibe el mensaje asistir, como la clase robot no tiene definido este método, y tampoco lo tiene definido la clase Object de la cual hereda robot, Java reporta un error. Solo las instancias de la clase Coach tienen la habilidad de asistir a un operario. Consideremos ahora la declaración de la variable E de tipo clase robot. E puede quedar ligada a un objeto de clase robot o a un objeto de cualquiera de sus clases derivadas. Decimos que E es una variable polimórfica. La siguiente instrucción crea un objeto de clase EcoRobot y lo liga a la variable E. Se trata de una asignación polimórfica. La clase del objeto que aparece a la derecha de la asignación es una clase derivada de la clase de la variable E. Cuando el objeto ligado a la variable E reciba el mensaje caminar, es la clase del objeto la que determina la ligadura. Aunque la variable E se declara de clase robot, en este momento de la ejecución está ligada a un objeto de clase EcoRobot. Como E es una variable polimórfica, puede estar ligado a un objeto de clase robot o de cualquiera de sus clases derivadas. Es más, en diferentes momentos de la ejecución puede estar ligado a objetos de diferente clase. El compilador no puede saber si n es mayor a 0 o no. Probablemente dependa del flujo de ejecución. Por lo tanto, el compilador no sabe qué método caminar debe ejecutar cuando el objeto ligado a la variable E recibe el mensaje caminar. Decimos que la vinculación es dinámica o que la ligadura es dinámica, porque solo en la ejecución se define qué método va a ejecutarse en respuesta al mensaje caminar.
Si se envía un mensaje y la variable no está ligada a un objeto, como siempre la ejecución termina anormalmente. En este ejemplo, si n es menor o igual a 0, se produce un error en ejecución. El concepto de polimorfismo es esencial en la programación orientada a objetos. Polimorfismo significa muchas formas y en ciencias de la computación en particular se refiere a la capacidad de asociar diferentes definiciones a un mismo nombre, de modo que es el contexto el que determina cuál de las definiciones corresponde utilizar. Hablamos de variables polimórficas, asignaciones polimórficas y métodos polimórficos. Una variable polimórfica puede estar ligada a objetos de su clase o de cualquiera de sus clases derivadas. En diferentes momentos de la ejecución, R1 y R2 pueden estar ligadas a objetos de clase Coach, EcoRobot o Robot. En una asignación polimórfica, el tipo de la variable que está a la izquierda del símbolo de asignación es diferente al tipo del objeto que aparece a la derecha. En este ejemplo, RM es de tipo robot y se liga a un objeto que será de clase Coach o EcoRobot dependiendo del resultado de la ejecución de con más energía. El tipo estático de una variable es la clase que aparece en la declaración. El tipo dinámico de una variable es la clase del objeto al cual se liga la variable en ejecución. En este ejemplo, el tipo estático de R1, R2 y RM es robot, porque las tres se declaran de clase robot. El tipo dinámico de R1 es coach, el tipo dinámico de R2 es EcoRobot, y el tipo dinámico de RM depende de cuál de los dos robots tiene más energía en el momento que se envía el mensaje con más energía a R1 con R2 como parámetro. Un método es polimórfico si uno de los parámetros es una variable polimórfica. En el momento que se inicie la ejecución del método con más energía definido en la clase robot, el parámetro real R2, que está ligado a un objeto de clase EcoRobot, se asigna al parámetro formal R de clase robot. Es una asignación polimórfica. La ligadura entre un mensaje y un método es dinámica. Cuando un objeto ligado a una variable polimórfica recibe un mensaje, es la clase del objeto la que determina qué método se ejecuta. Es decir, es el tipo dinámico el que establece la ligadura entre un mensaje y un método. Declaremos nuevamente una variable R de clase robot, es decir, el tipo estático de R es robot. A continuación, creamos un objeto de clase robot y lo ligamos a la variable R. El tipo dinámico de R es robot. Cuando el robot reciba el mensaje caminar, el tipo dinámico establece que se ejecuta el método definido en la clase robot. A continuación, creamos un objeto de clase Coach y lo ligamos a la variable R. El tipo estático de R sigue siendo robot, pero ahora el tipo dinámico es Coach. Cuando R reciba el mensaje caminar, o mejor dicho, cuando el objeto ligado a la variable R reciba el mensaje caminar, se seguirá ejecutando el método definido en la clase robot. Luego creamos un objeto de clase EcoRobot, que queda ligado a la variable R. El tipo estático de R es robot, el tipo dinámico es EcoRobot. Cuando el objeto ligado a la variable R reciba el mensaje caminar, se ejecuta el método definido en la clase EcoRobot. Recomendamos que lean atentamente los apuntes y consulten las dudas antes de seguir avanzando. Son muchos conceptos nuevos y es importante integrarlos antes de que los apliquen a otros problemas algo más complejos.